Buenas noches. Ha pasado más de un mes y Santiago Maldonado sigue desaparecido. Cualquier desaparición es un hecho de una enorme gravedad en un país como la Argentina, con una historia trágica en materia de desapariciones. De este tema vamos a hablar con Margarita Stolbizer. Bueno, con Stolbizer vamos a hablar, además de otros temas, sin duda, políticos y judiciales. Pero del tema de la desaparición de Santiago Maldonado vamos a hablar con una mesa donde van a estar Ricardo Gilavedra, ex juez de la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares, y con Victoria Donda, diputada y presidenta de la Cámara de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Después los oficios. Bien, como les decía, Margarita Stolbizer con nosotros. La primera pregunta que le quería hacer a Margarita Stolbizer se refiere a este tema que está monopolizando casi la discusión política, que es la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Bueno, a ver, siempre me parece importante hacer una primera aclaración porque además ha habido demasiada hipocresía, especulación, intento de aprovechamiento electoral de un episodio terriblemente grave. En realidad, un desaparecido en democracia para nosotros es un episodio gravísimo. La primera aclaración es que de ninguna manera pienso que a partir de este episodio pueda acusarse al gobierno de ser una dictadura. La verdad, esto es no tener claro lo que fue efectivamente la dictadura. Hoy no hay un plan de exterminio de las personas a través de la desaparición o la sustracción de la identidad, como fue en la época de la dictadura. No creo tampoco que uno pueda endilgar responsabilidades sin tener información. Ahora, frente a estas aclaraciones, sí es importante decir que el gobierno ha actuado pésimamente frente a este episodio, que ha minimizado... ¿En qué temas exactamente? A ver, primero ha minimizado la cuestión. A mí me llama la atención hasta la frivolidad del presidente, que obvia el tema, ni lo considera. Es evidente que al presidente la política le molestan estos temas, por supuesto, y entonces no se le ha dado la importancia y la gravedad que este episodio realmente tiene. Se preocuparon más por intentar de desligar a la Gendarmería, desconociendo que la Gendarmería tenía ahí como mínimo una responsabilidad de proteger a las personas que estaban en el lugar, ¿no? Entonces, creo que el gobierno no ha actuado como debería haberlo hecho, no lo está haciendo, me da la impresión. Ahora, tampoco me gusta, insisto, el intento de utilización electoral de un episodio como este. Tal vez lo mejor que leí en estos días fue una nota de Ernesto Tenenbaum hace unos días, donde él plantea justamente esta, si se quiere, esta ambigüedad, este tironeo que termina formando parte de una Por un grieta. lado la especulación electoral y por otro lado la indiferencia, ¿no? Claro, la minimización del tema, que es lo que hace el propio presidente de la Nación. Ahora, no es el primer caso de desaparición en democracia. Está Julio López, bueno, está Julio Tenemos otros, tenemos Marita Verón, porque a las mujeres a veces ni se las considera, pero hay una cantidad de mujeres desaparecidas en dictadura. El problema de este, insisto, es que es un joven que desaparece en medio de un operativo de la Gendarmería. Entonces el gobierno, el Estado, no pueden obviar la responsabilidad que le corresponde frente a un episodio como este. ¿Y qué cree usted que debió hacer y no hizo hasta ahora? Además, bueno, de lo que es público, las declaraciones que no hizo, y de que en este momento el gobierno está borrado de todas partes. Totalmente borrado. Pero ¿qué es lo que tendría que haber hecho en el tema concreto para encontrar a Santiago Maldonado? Lo primero es no quitar como hipótesis, porque yo creo, y eso es un poco el planteo que nosotros hacemos aquí, la exigencia al Estado es que el Estado analice en profundidad todas las hipótesis posibles, todas, y brinde una respuesta sobre cada una de esas hipótesis que incluyen a la Gendarmería. Claro. No sacar a la Gendarmería para ver después qué es lo que se puede hacer. Entonces siento que no actuaron con la responsabilidad que se debía frente a esa situación. Margarita, el viernes hubo, a propósito de la desaparición de Santiago Maldonado, una manifestación que fue importante, que fue numerosa, que hubo mucha gente, pero que terminó a último momento con disturbios. ¿Qué le pareció a usted cuando vio eso? Un escándalo, sinceramente, y estoy realmente preocupada por lo que siento en la Argentina, un incremento, un recrudecimiento de la violencia muy grande.
Vamos a hacer una cosa. Usted está con un ataque de alergia. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. ¿Ah? Así se come. Una pequeña pausa. Bien, seguimos con Margarita Stolbizer. Yo le preguntaba que el viernes hubo un acto muy importante por la aparición con vida de Santiago Maldonado y al final hubo disturbios, ¿no? ¿Qué opinaba, si había visto eso y qué opinaba de eso? Bueno, habría que tratar que los disturbios del final no empañaran de ninguna manera la legitimidad, la justicia, la necesidad y la urgencia del reclamo, ¿no? La movilización hoy de la sociedad en el reclamo de la aparición de este joven del que no se conoce nada y sobre el que existen serias sospechas acerca de la responsabilidad del Estado. Me parece que no podemos nosotros poner en juego, digamos, esa legitimidad y esa necesidad del reclamo frente a los disturbios. Los disturbios están mostrando, sí, la otra cara de una Argentina que no se decide realmente a asumir la democracia y los costos de la democracia y que está dispuesta, en función tal vez de un objetivo meramente electoral y absolutamente mezquino, agitar hoy la violencia como forma de expresión política. Yo rechazo de plano la violencia de cualquier lugar que viniera y me parece que esos episodios terminaron obviamente desnaturalizando la legitimidad que tenía y el objetivo central que era el reclamo. Pasando a otro tema, el juez Ercolini llamó a Cristina Kirchner para el 9 de noviembre a declaración indagatoria por el tema Otesur. ¿Usted cree que va? En realidad 25 indagatorias entre octubre y diciembre. La de Cristina es en esa fecha de noviembre, pero es una causa que ha avanzado mucho y en la que en realidad están involucrados, bueno, una cantidad de personas. Están sus hijos, está el contador, está la familia Báez también. Bueno, hay una cantidad. Todos los que participaron en esas maniobras, porque lo que describe el juez muy bien y un muy buen trabajo previo de los fiscales Policita y Maíquez, que la verdad describen ellos cómo armaron una estructura económica. Recordemos que el juez Ercolini ya había dictado el procesamiento en la causa donde se investigaban las irregulares licitaciones a partir de las cuales Lázaro Báez fue armando una fortuna terrible. En esta causa lo que se investiga es de qué manera se simulaban operaciones para que las empresas de Lázaro Báez depositaban a través de la sociedad Valle Mitre y Valle Mitre le pagaba a la familia Kirchner en concepto de hoteles o distintas operaciones. El juez demuestra ahí la cantidad de operaciones y de negocios irregulares que se utilizaban para disimular el dinero ilícito. Describe otras operaciones. Hay una, por ejemplo, que es muy llamativa. En el año 2006-2007, en noviembre, compran un terreno, recordemos, a precios viles a la Municipalidad del Calafate de 20.000 metros y lo escrituran en noviembre a 135.000 pesos y en febrero lo venden a 2 millones de dólares, ¿no? Y así como eso hay una cantidad de cosas. Valle Mitre deposita a la familia Kirchner 70 millones de pesos entre los años 2008 y 2013. 2013 es el momento donde nosotros empezamos con las denuncias y entonces tuvieron que cambiar el administrador del hotel. Pero lo cierto es que quedaron perfectamente demostradas todas esas maniobras que se hacían para que con la forma, digamos, del alquiler de hoteles, los sauces son alquiler de inmuebles, se devolvía, se retornaba el dinero. Pocos casos hay de un pago de retornos, de sobornos, claro, con un circuito tan claro. Es que Lázaro Báez cobraba, digamos, por esta asociación ilícita que ya fue por eso ha denunciada por los muy fiscales, bien el circuito y por el otro lado lavaban el dinero en estos a través de los sauces que le retornaba, exactamente. Está muy bien armado porque primero se investigó y se procesó a las personas por el delito precedente, que es cómo se genera el dinero sucio, y ahora lo que se investiga es cómo se lava esa plata sucia que proviene de la corrupción de la obra pública. Además hubo en la semana
tres malas noticias para la señora Kirchner. Esta es una, que es la citación indagatoria, dando por probados muchos de esos elementos que habían aportado los fiscales. El otro es la decisión del juez Casanelo en la causa donde se investiga la ruta del dinero K, de procesar a Lázaro Báez y a otras personas más y mandarle la causa a Ercolini por la conexidad que él encuentra con la señora de Kirchner. Para que hagan una mega causa. Exactamente. Y la otra novedad de la semana pasada es la decisión del juez Rafecas en una denuncia que yo presenté por el Hotel Waldorf de la ciudad de Buenos Aires, de hacer una serie de allanamientos que llevarían a tener por comprobado que el Hotel Waldorf de la ciudad no le pertenece a Sanfelice, que es quien lo compra, pero lo compra en comisión, en el mismo momento en que con la misma fórmula compra el Alto Calafate para Néstor Kirchner. Se supone que acá lo mismo, él hace una compra de 6 millones de pesos, no tenía ninguna posibilidad de justificar ese dinero, y que en realidad ese hotel sería también de la familia. Recordemos que en ese hotel... De la familia Kirchner. Sí, de la familia Kirchner. Recordemos que en ese hotel se encuentran facturas porque también pagan en ese hotel las empresas de Lázaro Báez, las empresas de Cristóbal López y Odebrecht. Claro. Y el otro dato que se encontró también en el allanamiento con los libros de pasajeros, eran pasajeros que vivían en una misma habitación durante años. Caso de pasajeros, 7 años estando adentro de la misma habitación. A veces compartida, pues claro, a veces llegaban otros pasajeros y los ubicaban en la misma habitación, ¿no? Margarita, usted dijo hace poco que Cristina no debería ser senadora, pero la Corte Suprema de Justicia dictaminó la semana pasada que Menem puede ser candidato, que es por una causa mucho más vieja que la de Cristina. Sí, sí. Desde luego que es una muy mala noticia, pero la diferencia que habría, digamos, según cómo vaya a proceder el Senado, que en definitiva es quien de acuerdo a la Constitución puede evaluar a sus pares. Yo me he enojado muchas veces con el Senado, porque el Senado es el que ha dejado pasar a Menem pese a las condenas, para que siguiera. Ningún senador, salvo el presidente de mi partido, el senador Jaime Linares, es el único que planteó en su momento que la Cámara debía apartar a Menem. Lo que yo estoy planteando es que la Cámara deberá evaluar como requisito previo a la admisión de los títulos del diploma de la señora si ella está en condiciones. Y lo hice en oportunidad del debate sobre debido, planteando que esa es una decisión o una valoración que no está en el terreno de lo moral, sino de lo político institucional. Y lo hice tomando una carta, una nota firmada por la propia señora de Kirchner y la versión taquigráfica de la sesión cuando ella era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, y ella fue la vocera para impedir el ingreso del entonces electo senador Romero Feris, con un argumento muy correcto, porque el argumento decía: no puede un señor que tiene 50 procesos pendientes, no tenía ninguna condena firme, ingresar al Senado. Recordemos que eran además delitos en contra de la administración pública, los mismos delitos por los que ella también se encuentra procesada. Sí, sí. Y ella fue quien planteó que el Senado tenía que realmente protegerse, que no podía ser una cueva de delincuentes. Fueron sus propios argumentos, y por eso yo creo que si para el caso que fuera electa, no le quepa duda que de aquí a octubre voy a hacer todo lo posible para que no sea electa y no llegue al Senado. Pero para el caso de que llegue, yo creo que el Senado tiene que evaluar si ella tiene las condiciones, pero insisto, no desde lo moral, sino desde lo político institucional. Antes de entrar a las elecciones, una última pregunta sobre este tema, porque estamos hablando de Menem, que tiene 22 años esa causa, no sabemos cuánto va a demorar lo de Cristina. ¿Qué es lo que demora las causas en la justicia? ¿El sistema judicial o los jueces? Ambas cosas, me parece que hay una combinación. Ahora, cuando a veces intentamos compararnos con Brasil, no es muy comparable. Tal vez no tengamos un juez Moro, pero tampoco tenemos el mismo procedimiento. Claro. Si hay una de las reformas, yo estoy trabajando con una reforma integral en materia de lucha contra la corrupción, y uno de los aspectos es que al menos en esos casos se debería restringir el uso de recursos procesales que dilatan justamente las investigaciones. Cuando se investiga a un funcionario público por un delito contra la administración pública, se le debería permitir, de acuerdo a los convenios internacionales de derechos humanos, excepcionalmente un recurso y no más. No puede ser que puedan estar planteando permanentemente cosas que dilatan los procedimientos.
Esto no quiere, de mi parte, eximir la responsabilidad de los jueces, que por supuesto la tienen. Ahora, yo creo que hay que dejar de ser comentarista en este tema también. A mí me llama la atención a veces cuando escucho al presidente criticar a la justicia. Ahora, señores, empiecen mandando un proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura, realmente para llevar adelante algún mecanismo de control social diferente, cómo se eligen. Hay una cantidad de cosas que habría que revisar, claro, por supuesto. ¿Qué va a hacer para que Cristina no sea elegida senadora? Porque usted es candidata a senadora. Claro, también. La verdad es que lo que nosotros estamos intentando es discutir realmente qué es lo que se elige ahora y cuál es la importancia respecto de cuál es la oposición que llegue al Congreso. Lo que hemos visto en estos días es que pese a que la situación no está bien, la economía no funciona bien y hay gente que la está pasando mal, la mayoría han decidido renovarle el crédito al gobierno. Entonces, el gobierno, aún ganando la elección, lo que hay que saber es que no va a tener mayorías, va a seguir gobernando en minoría. Entonces, va a necesitar una oposición... Minoría parlamentaria. Claro, va a necesitar una oposición responsable, con capacidad de cooperar cuando haya que hacerlo, como lo hicimos durante todo el año pasado, pero con autoridad política y moral para controlar y poner límites. ¿Usted cree que la señora de Kirchner, que ni siquiera fue capaz de pasar la banda presidencial a Macri, es una persona que está en condiciones de controlar a este gobierno después del desastre que fue el suyo y el desastre que nos dejó? La verdad es que no. Entonces acá hay que trabajar con responsabilidad. Hoy muchos dicen Argentina puede ser Venezuela si el kirchnerismo llega al gobierno. Bueno, mire, yo creo que puede ser si el kirchnerismo está en la oposición también. Porque lo que estamos viendo es que el kirchnerismo hoy expresa, el cristinismo prefiero decir en realidad, porque son núcleos cada vez más duros, más pequeños, pero también más violentos. Y me parece que expresa el desprecio por las instituciones, la provocación, la violencia, la soberbia. Ellos no tienen compromiso democrático. Insisto con esto que aparece como una cosa meramente simbólica, pero no es menor que la persona que cuando tenía que llegar el momento de transferir el mando con todos los atributos simbólicos que esto tiene, se tomó el avión y se fue al Calafate. La verdad es que eso, que yo creo que nos ha puesto a nosotros en la mirada del mundo, expresa claramente que no hay compromiso democrático. Ellos apuestan al fracaso de este gobierno, al que califican de dictadura, además. Entonces hay que pensar seriamente que lo que se elige es la oposición. Vamos a elegir cómo se compone el Congreso. ¿Quiénes son los que tienen más autoridad para controlar al gobierno, para ponerle límites? No hay que volver hacia atrás. El gobierno, de manera irresponsable, cuando asumieron el gobierno, en lugar de haber hecho un detalle de lo que encontraron, porque nadie mejor que ellos para saber lo que el kirchnerismo les había dejado. Un balance, dice usted, que no se hizo nunca. Un balance y una denuncia. Debieron haber denunciado lo que encontraron en realidad. Pero no, siempre les pareció que era mucho más negocio electoral dejar a la señora que sobreviva. En estos días han habido denuncias de algunos periodistas que han repetido que la señora Kirchner estaba en el mes de mayo en condiciones de que la detuvieran y que fue el propio presidente Macri el que mandó sus operadores para que eso no ocurriera. A mí no me consta, pero lo han dicho periodistas realmente muy reconocidos. Y entonces me parece que mínimamente debería haber una investigación sobre esta situación. Ha sido muy irresponsable el manejo que el gobierno ha tenido justamente para que la señora Kirchner pueda hoy ser una polarizar alternativa. entre el gobierno y ella, ¿no? Y la del presidente. Simplemente pensando en el negocio electoral, que por supuesto tener a la señora Kirchner enfrente les permite a ellos acumular por el espanto. De manera irresponsable permiten mantenerla a ella como jefa de la oposición, porque en el 2019 también esto puede significar que polaricen y sigan ganando. Ahora, lo que es bueno para ellos en términos particulares y electorales es muy mezquino y es muy malo para la Argentina, porque hoy hay que empezar también a mirar ¿qué es lo que mira el mundo de la Argentina? El riesgo de la marcha atrás, la ruptura de las instituciones, la violencia. El mundo está mirando eso de la Argentina y nosotros necesitamos alguna vez ser un país normal, donde la alternancia forme parte del juego democrático y no realmente el riesgo de que las instituciones puedan derrumbarse. Le agradezco mucho, Margarita. Gracias por la invitación. Una pausa.
el tema de la desaparición de Santiago Maldonado con dos personas sensibles a este tema, Victoria Donda, que es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y Ricardo Gilavedra, ex juez de la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares. Así que lo primero que quiero preguntarles es la opinión que cada uno tiene sobre esta desaparición y también sobre cómo administró el gobierno este tema. Bueno, lo primero que quiero decir es que Santiago Maldonado está hoy desaparecido. Esta es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer todos y todas, ¿no? Hoy no hay una causa que esté, por lo menos con prueba suficiente en el expediente. Hay algunas hipótesis que se están siguiendo. Sin dudas, la hipótesis más firme hasta ahora, y por eso el cambio de carátula y la nueva carátula, es la desaparición forzada, o sea que Santiago fue desaparecido por el accionar de Gendarmería en el marco de la represión que llevó adelante Gendarmería contra la comunidad mapuche en Chubut. Ricardo. A ver, en un país como la Argentina, que tiene una historia tan trágica respecto de esta cuestión, bueno, es razonable lo que ha producido la desaparición de cualquier cosa, y en este caso de Santiago Maldonado. Esto explica el gran impulso que ha tenido dentro de la sociedad, la marcha multitudinaria del otro día, y un punto en el cual yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo. Todos queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Ahora, cuando una persona se sospecha que puede ser aprehendida por una fuerza de seguridad, lo que exige el derecho internacional es que haya una investigación pronta e imparcial, que pueda esclarecer los hechos. Y sinceramente, luego de que ha transcurrido un mes de que no hay noticias de este muchacho, a mí me parece que la investigación judicial que se ha llevado hasta el presente, bueno, tiene una mora inaudita. Hay tal grado de incerteza sobre los acontecimientos, en los cuales no se sabe ni siquiera si estuvo o si no estuvo, cuando ha habido un procedimiento en el cual hay decenas de personas, cómo no se las ha interrogado, cómo no se ha avanzado mucho más, las versiones que hay acerca de que el juez resignó su jurisdicción no haciendo una inspección en el terreno porque no lo dejaron en ese momento quienes lo estaban ocupando, los mapuches. ¿Cómo nos dicen ahora de que las pericias van a estar en el mes de octubre? Sinceramente, yo creo que esto es inadmisible y ha dado lugar a que haya todo tipo de versiones. Es decir, cuando uno no tiene el más mínimo conocimiento de los hechos, bueno, cualquier cosa es posible. En consecuencia, tan es posible, por supuesto, que es una hipótesis que sea un desaparecido a raíz del accionar de la Gendarmería, que dice que se haya ido a Chile, que no ha estado en el lugar. En fin, es todo un tembladeral, y yo creo que en un fracaso estrepitoso de lo que ha sido la investigación judicial. Y como la responsabilidad es del Estado, porque el Estado tiene la responsabilidad de esto, bueno, yo creo que hay que actuar con toda premura, repito, porque es un tema que nos atraviesa a todos. ¿La responsabilidad en esto es del Estado, como dice Ricardo, o es también del gobierno? No, la responsabilidad es del Estado, es del gobierno en particular, digo, es del Estado en general. La justicia tiene una responsabilidad en esto, y el gobierno tiene una enorme responsabilidad. Quien hasta ahora no ha hecho las cosas como debían hacerlas, digo, además del juez, que es cierto la mora que hay en la producción de muchas pruebas, es el gobierno, y es el gobierno nacional en particular, en cabeza de la ministra de Seguridad, que desde nuestro punto de vista y a la luz de los acontecimientos de la marcha del sábado, creo que hoy debería estar preparando la renuncia. Realmente Patricia Bullrich no puede ser más ministra de Seguridad, y le voy a decir por qué. Su jefe de gabinete, el señor Nossetti, estaba en Chubut en el momento de los hechos. Es el que se hace cargo de haber dado la orden por fuera del desalojo ordenado por el juez de la ruta, el que se hace cargo de haber dado la orden de entrar a las tierras
de los mapuches fue Nocetti. En una primera instancia él se hace cargo públicamente, lo dicen los medios de comunicación. Después salieron las versiones de que había orden judicial que nunca estuvo, por lo tanto no está acreditada en la causa. Nocetti debió haber sido apartado, no solo de la investigación, sino de su rol como jefe de gabinete. Es jefe de un gabinete que tiene que hacer una profunda investigación interna. ¿Cómo va a seguir siendo jefe de gabinete? Quien estuvo en el lugar de los hechos en un momento donde se sospecha que la fuerza que él dirige participó de la desaparición de una persona. Porque yo quiero decir una cosa, hay varias hipótesis, y es cierto lo que plantea Ricardo. No hay ninguna, son todas hipótesis, no hay nada probado, por eso son hipótesis. Una de las más fuertes es desaparición forzada. Eso nos pone en un marco, y el marco donde nos pone es la Convención contra la Desaparición Forzada de Personas. Y esa convención que ingresa a nuestro marco normativo en el 2007, lo que dice es que a cada funcionario público que esté sospechado de haber participado de la desaparición de un ciudadano, hay que apartarlo del cargo para que no obstaculice la investigación. Entonces, alguien quiere que le explique por qué personas que están en situación de vulnerabilidad no van a declarar contra los jueces, porque los mismos gendarmes que los reprimieron siguen siendo gendarmes en el mismo pueblo, que es un lugar, es una sociedad muy pequeña, se conocen todos y ellos siguen detentando poder. ¿Qué poder? El poder más grande de todos, que son las armas. Siguen estando uniformados y armados en Esquel, los mismos que participaron de la represión. Claro, no son los que van a buscar las pruebas de ADN, no están abocados a la producción de prueba. Eso es lógico, eso se hace en todas las investigaciones donde hay implicado una fuerza de seguridad. No pueden estar más siendo parte de la gendarmería. Esto no quiere decir que hay que darlos de baja, que hay que juzgarlos antes de que los juzgue el juez. Quiere decir que hay que apartarlos del cargo para que no detenten poder. Por eso además es tan difícil producir la prueba que tienen que producir. Ricardo, cuando vos hablas de una investigación independiente que no se está dando, digamos, eficazmente, ¿cómo se la reemplaza? Bueno, a ver, primero que no sabemos cómo se hizo. Es decir, ¿qué ha hecho? ¿Qué se ha hecho en la investigación desde que se efectuó la denuncia hasta ahora? ¿Por qué se ha demorado un mes, por ejemplo, la Procuración en darle alguna unidad de apoyo a la fiscal de la causa? Dicen los diarios de que hay 2 testigos encapuchados que no quisieron dar su documento de identidad, que habrían declarado ante la Procuraduría de Violencia Institucional. Bueno, ¿qué hizo la Procuraduría? Que esa depende de la Procuración. En fin, nadie sabe nada. Todas estas hipótesis que dice Vicky son hipótesis. Es decir, no sabemos cómo fue el procedimiento, no sabemos verdaderamente si hubo un orden judicial, si la hubo o no, no sabemos si han declarado todas las personas. De otro lado, bueno, existe, y esto es una regla, una vez que se investigan este tipo de hechos, y esto está en el Código de Enjuiciamiento Criminal, la fuerza que está imputada no puede hacer adelante los procedimientos. Es decir, que Gendarmería tiene que haber estado desplazada por Prefectura y por Policía Federal, que creo que son las que llevan adelante las investigaciones. Desde ya hay un protocolo básico que dice que en el caso hay que apartar a las fuerzas que pueden ser sospechadas. Por otra parte, el Ministerio de Seguridad también ha hecho muchas investigaciones internas que no conocemos porque seguramente se las deben estar aportando a la causa. En fin, ahí hay un vacío, pero un vacío tan grande, bueno, que da lugar a que cualquier alternativa que se diga, bueno, pueda ser plausible, cuando en realidad es un hecho que se produjo delante de muchas personas. Este corte de ruta ahí en la bueno, ruta. Había 40 en la Gendarmería y no sé cuántos eran los que... Bueno, están los testigos que firmaron el acto. Se dice también que había muchos civiles en el lugar. Y por otra parte, hay un protocolo, bueno, en este caso no se da derecho, pero esto Argentina lo tiene que incorporar, que todos estos procedimientos tienen que ser filmados. Es decir, la mejor garantía para cualquier fuerza de seguridad, porque las fuerzas de seguridad que tienen el monopolio de uso de la fuerza, la tienen que usar respetando absolutamente la ley. Y precisamente para evitar estos equívocos, acá esto tiene que quedar evidenciado y documentado. Y si hay 40 personas en el procedimiento, sinceramente, a mí me parece imposible que haya
40 personas que se pongan de acuerdo para encubrir un hecho de esta naturaleza. Pero hay que ver qué declararon, qué testimonios se les han tomado. Sinceramente, a mí lo que más me preocupa, que es un tema tan grave, tan delicado, en el cual el gobierno ha dispuesto toda su voluntad política para esclarecerlo, para que no haya impunidad, para que se castigue a los responsables, la falta de esclarecimiento que hay respecto de los hechos. Y sinceramente ha pasado mucho tiempo y esto ha alentado de que se diga cualquier cosa, incluso barbaridades, como pretender decir de que esto es responsabilidad del gobierno, que hay una orden, como se ha dicho, que hay una orden de Macri para tratar de que al chico se lo detuviera o tratar de emparentar al gobierno con una dictadura. Bueno, eso, digo, yo de las barbaridades no me voy a hacer cargo porque no. Lo que hay que decir es que acá lo que sí hay es una grave falta de vocación democrática por parte de la ministra. Una ministra de Seguridad que a los casi 15 minutos de ocurrido el hecho, sale a hablar en el Senado de la Nación y dice, yo no voy a tirar ningún gendarme por la ventana, cuando lo que ella debía haber dicho es pongo a disposición las instituciones, como Ministerio de Seguridad, la fuerza de seguridad que debo organizar y que reciben mis órdenes para que sean investigadas por la justicia. Digo, si sospechaban, si una de las hipótesis podía ser que algún gendarme, en un momento la ministra me dijo, por ahí algún gendarme se le pasó la mano, más allá de que voy a juzgar el término se le pasó la mano. Pero ¿dijo eso Patricia Bullrich? Sí, en una reunión que tuvo con la Comisión de Derechos Humanos, una reunión pedida por mí, dijo eso. En alguna reunión dijo eso pudo haber sido, pero póngale que pudo haber sido eso. ¿Cómo, si ella piensa que eso pudo haber sido, va a decir al poco tiempo y sin hacer ningún tipo de investigación, porque en 3 días no se puede investigar a nadie, que fue más o menos cuando salió a hablar, que va a cuidar a los gendarmes? ¿Cómo se siente el gendarme que se le pudo haber ido la mano? Realmente, o sea, ¿quién nos está cuidando? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Quién nos está cuidando? Porque ella es la ministra de Seguridad. Ella debió haber puesto a disposición de la justicia a todos los elementos que deben procurar darnos seguridad. Esa es mi pregunta, ¿no? Y esto es lo grave del asunto. Tener una ministra de Seguridad que mantiene en el cargo a su jefe de gabinete, que defiende a capa y espada una gendarmería, que en realidad si nosotros, y yo en esto de las redes sociales quiero plantear una cosa, porque hay una cosa muy donde se dicen barbaridades de ambos lados de la grieta, y me parece que esa discusión de la grieta que ensancha la grieta va a terminar con un resultado muy negativo, que es que nos vamos a quedar todos adentro, porque el problema... ¿Adentro de la grieta? Sí, adentro de la grieta, porque el problema... Una sola ahí. Sí, pero el problema es que no estamos mirando realmente qué es lo que emparenta a los desaparecidos, porque vos hablás de Santiago Maldonado y me contestan con Julio López. Lo primero que quiero decir es que hay quienes buscamos a Julio López, lloramos a Luciano Arruga, buscamos a Iván Torres. Iván Torres es un joven desaparecido en el año 2003 en la provincia de Chubut, y por cuya desaparición Argentina tiene una condena internacional por desaparición forzada de personas que fue emitida en el 2011, durante el kirchnerismo, no con este gobierno, durante el kirchnerismo, durante el gobierno anterior. Hay quienes nos preocupamos siempre por estos desaparecidos, que la diferencia que tienen con otro tipo de desaparecidos, porque desapariciones hay por distintos motivos en nuestro país, es las fuerzas de seguridad, es la participación de las fuerzas de seguridad. Entonces, si nosotros no pensamos cómo construir fuerzas de seguridad que estén acordes a la sociedad democrática, vamos a seguir teniendo este problema, y lo van a seguir teniendo cualquier gobierno, sea el gobierno que sea. La diferencia es que podemos tener un presidente que salga a dar la cara y que salga a decir, me hago cargo de estas fuerzas, hay que ponerlas a disposición de la justicia y buscar a la persona que esté desaparecida, o tener un presidente que no lo haga, como el que tenemos ahora. Bueno, yo creo que, a ver, en primer lugar, este es un gobierno democrático y es un gobierno que respeta la ley. Por supuesto que el tener el monopolio del uso de la fuerza exige, en el caso de las fuerzas de seguridad, que actúen de acuerdo al derecho y de acuerdo, obviamente, a las instrucciones políticas. Acá lo ha dicho el gobierno y lo ha dicho la propia ministra de Seguridad. No va a haber impunidad para nadie. Y yo creo que también
en este caso, ha sido víctima de esta demora inexplicable en la investigación. Porque para poder tomar cualquier medida trascendente respecto de esto hay que tener una información mínima de que el presente se carece. Hay también, y me parece que esto es un signo de apertura muy importante, el que ha hecho en este caso el ministro de Justicia, que recogiendo un pedido de la familia, bueno, ha tenido reuniones con representantes de Naciones Unidas para tratar de formar una comisión de expertos para tratar de colaborar con la investigación judicial. Acá no se trata de tapar nada, porque el componente de la desaparición forzada es no solamente que a una persona la detenga un funcionario del Estado o un particular con la aquiescencia del Estado, sino que esto se encubra, es decir, que se niegue esta desaparición y que se impida la investigación judicial. Me parece que el llamar a representantes de Naciones Unidas para colaborar, el tratar de intensificar la búsqueda, me parece que son signos de aperturas inequívocos, ¿no? No, tienen que hacerlo, ¿no? Hasta ahora la ministra había dicho que no había desaparición forzada. Digo, eso dijo la ministra. Si hoy Garabano plantea que tiene que venir una comisión de veedores internacionales, es algo que celebro, está recogiendo un pedido de la familia de Santiago Maldonado y de Verónica Heredia, de la abogada de la familia, así que espero que se haga. Y por otra parte, lo que hay que probar, en primer lugar, es que fue detenido por la Gendarmería. Por cierto, existen versiones de estos testigos que dicen que estaba en el lugar y que fue detenido, pero que son versiones. Esto tiene que estar, y digo y repito, no puede ser que haya tal cantidad de grado de incertidumbre respecto de ese hecho elemental que es el que dispara o no la responsabilidad del Estado, ¿no? Hasta ahora lo que ha pasado con el resto de las pruebas que se produjeron dentro de la causa es que el resto de las hipótesis se van cayendo. Bueno, hoy se entrega el ADN de la ropa con sangre que entrega el puestero, porque una de las hipótesis era que en realidad no desapareció, sino que lo había matado el puestero, que muere a raíz de alguna de las heridas hechas por el puestero. Bueno, no es la sangre de Santiago Maldonado, con lo cual se cae esa hipótesis. La primera hipótesis fuerte que quisieron instalar fue la del río. Bueno, el punto más profundo del río Chubut es 1,50, con lo cual también se cae esa hipótesis. Bueno, digo, el resto de las hipótesis se van cayendo. Pero no es que quisieron instalar, es la cantidad de versiones que comienzan a suscitarse precisamente por la falta de información, por la falta de hechos, ¿no? De hechos en la investigación. De hechos en la investigación. El caso de Iván Torres, por el cual Argentina fue condenada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es policía de Chubut. Y la policía de Chubut lo detuvo a este hombre y estaba probado de que este hombre había sido detenido por la policía. Bueno, y luego negado. Negaron esto que vivieran, tergiversaron, amañaron los registros, obstaculizaron la investigación judicial, un caso típico, esa desaparición forzada. Bueno, esta segunda parte, en el caso de Santiago Maldonado, todavía no la tenemos presente, ¿no? Les quiero hacer una pregunta sobre lo que pasó el viernes después de la manifestación. Porque hay quienes dicen que esto fue una infiltración del gobierno a los que hicieron los desmanes, y hay quienes se alarman porque esto pasó después de un acto que fue mayoritariamente pacífico, ¿no? Quiero preguntarle la opinión de ustedes. A mí lo primero que me llama la atención es que ni en este caso ni en un caso similar que ocurrió también este año, fue el 8 de marzo, ninguno de los que estábamos organizando, ninguna de las organizaciones y de quienes organizábamos el acto, de alguna forma participábamos, conocemos cuál es la organización que llevó adelante estos actos de violencia que son repudiables, por otro lado, porque lo que hacen es que hoy terminemos hablando de eso y no del acto multitudinario que hubo. Eso primero me llama la atención. Por otro lado, que todavía hoy la policía no le haya entregado al juez las pruebas necesarias para poder sustanciar una investigación, lo cual todo hace parecer que ha sido por lo menos criticable el accionar de las fuerzas de seguridad. Y después quiero decir una cosa. Mire lo distinto que actúan, ¿no?, los ministros de seguridad. Una cosa es cómo actúa
Patricia Bullrich en su rol de ministra de Seguridad, donde no salen a decir nada, donde parece que las pruebas que deberían haber presentado para la cantidad, para los 31 detenidos que estuvieron detenidos e incomunicados por delitos que son delitos no tan graves como para, digamos, generar una incomunicación, pero bueno, hubo incomunicación y esa fue una decisión del juez. Salieron a no decir nada. Cuando ocurrió lo mismo en la provincia de Buenos Aires, el ministro Ritondo salió y dijo, fueron policías retirados, y lo primero que hizo a las horas de haber ocurrido el hecho fue sacar de su cargo a quien dirigía inteligencia de la policía de la provincia, ¿no? Me llama la atención que en un lugar, en un cargo con similares características, de un lado haya un reflejo tan rápido, y además se pueda decir, fueron policías retirados. Digo, cuando uno habla de policías retirados está hablando de servicio de inteligencia. Y en el otro lado suena todo como bastante más organizado y armado. Yo la verdad que nosotros somos los primeros interesados en saber quiénes son los que participaron en esos eventos, porque parecen ser que de los 31 detenidos que hubo, había alguno que era turista, otro que era una chica de 22 años, que además el sábado yo estuve viendo cómo estaban los detenidos, no me dejaron pasar porque estaban incomunicados, cómo estaba su estado de salud. Una chica de 22 años con un bebé, que no la dejaban amamantar al bebé, por ejemplo. Digamos, cosas realmente innecesarias y que en este caso no solamente dañan y vulneran los derechos de los detenidos, sino de un niño de 1 año y meses. Bueno, a ver, me parece que son varias cosas, ¿no? Por un lado, no solamente son los episodios del viernes, hay una sucesión de episodios de violencia que se vienen manifestando recientemente. Y, por supuesto, en ese acto esto no quiere oscurecer lo que realmente tiene de relevante esa marcha, que verdaderamente es ese consenso tan fuerte que existe en la sociedad argentina respecto de este punto. Y esto creo de que es algo valioso y es algo que el gobierno aplaude, que es la necesidad que todos encontramos puntos de reunión sobre esto. Los episodios de violencia, y repito que no son solamente los del viernes, los que se han ido suscitando en distintos lugares del país y por distintos episodios, esto es condenable y es una escalada que verdaderamente es preocupante. Obviamente la actuación policial ulterior, bueno, esto lo ignoro, pero por supuesto, la policía tiene que actuar dentro de la ley y al contrario, lo que nosotros tenemos que exigirle es que aprenda a las personas que cometieron esos disturbios y esto se lo juzgue, que se les aplique la ley. Esto sin lugar a dudas, ¿no? Y lo último, y tiene que ver con lo de la grieta que decía recién Vicky, nosotros tenemos que tratar de trabajar para tratar de ensanchar cuál es la plataforma de consensos básicos que hay en la sociedad. Y en este punto de derechos humanos, de respeto de la ley, de respeto a las instituciones, acá no podemos tener fisuras. Esto no puede ser utilizado, malversado o banalizado con algún interés espurio. Si hay coincidencia respecto de los principios, de determinados valores, que creo que los existen, bueno, cuanta mayor sea los consensos profundos que tiene una sociedad, bueno, más vamos a fortalecer el régimen democrático. De lo contrario, estamos en este extremismo, en esta lucha absurda, alocada, y en el cual se tiran acusaciones ridículas de un lado y del otro, ¿no? Sí, o te tirás desaparecidos por la cabeza, ¿no? Digo, bueno, este es el desaparecido de Macri, entonces parece que va a ganar el gobierno que tenga menos desaparecidos. Nosotros tenemos que tener gobiernos que no tengan desaparecidos. Y parece que hay gente que esto no le importa. Yo voy a decir 2 hechos que muestran esto y por qué creo que la grieta es tan nociva. A Vanessa Urrieta, la hermana de Luciano Arruga, el día de la marcha, de la anterior marcha, no de esta, sino de la anterior, algún kirchnerista que andaba por ahí le dijo, dejá de hablar de tu hermano, es hacerle el juego a la derecha. Hablar de Luciano Arruga no es hacerle el juego a la derecha, es poner la lupa donde hay que ponerla. Luciano Arruga estuvo 5 años desaparecidos, lo encontramos como NN en un cementerio
después de un operativo policial y en realidad una actividad policial muy cuestionada. Y de los responsables políticos no hay ninguno que esté detenido, y el responsable político en última instancia era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque hablamos de la policía de la provincia. Eso desde un lado. Y desde el otro, hoy, creo que fue en Twitter, leí un Twitter de Andajasi que habla sobre dónde está Julio López. No, ¿dónde está Luciano Arruga? Bueno, Luciano Arruga hoy está en un cementerio, digo, se lo comunico porque no lo debe saber. Se encontraron sus restos. Eso significa que no hay demasiado interés de fondo de ver cuál es la suerte de cada una de las personas que estuvieron desaparecidas. Acá no gana quien tiene menos desaparecidos. Acá gana la sociedad cuando tengamos un gobierno con la capacidad de brindarnos seguridad a todos. Y brindarnos seguridad a todos es que no haya desaparecidos. Cuando haya un país sin desaparecidos. Y fuerzas políticas que coincidan respecto a estos puntos sin tratar de sacarse ventajas mutuamente. Así es. Le agradezco a los dos, ¿eh? Una pausa. Bien, ustedes saben que hoy el Unidad Ciudadana, el partido que creó Cristina Kirchner, hizo una conferencia de prensa para pedir que se aparte a la Gendarmería de las elecciones del 22 de octubre, que van a ser las elecciones en serio, donde realmente se van a elegir los senadores y diputados, porque bueno, está cuestionada ahora por este tema de Santiago Maldonado y además porque le desconfiaban de no sé qué cosa que hizo en la elección del 13 de agosto. Y piden que, como siempre dice, estén las Fuerzas Armadas en la custodia y traslado de las urnas. Realmente me llama la atención el desconocimiento que tienen de cómo se maneja y cómo se manejó el 13 de agosto el tema de las urnas, los traslados. El comité y el despliegue de efectivos que hubo el 13 de agosto fue del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, de la Prefectura y de la Gendarmería. Es decir, que estuvieron las Fuerzas Armadas el 13 de agosto. No es que tienen que volver para estar el 22 de octubre. Van a estar porque ya estuvieron el 13 de agosto. Claro, ahora si se quiere llevar las cosas a un extremo donde se insinúa que también hay fraude, entonces, bueno, ya de la dictadura pasamos al fraude. La verdad que, como decían Ricardo Gilavedra y Victoria Donda, se está extremando el discurso y la grieta se ensancha cada vez más, porque también del otro lado se contesta con cosas que a veces no tienen sentido. Pero sí es cierto que de parte del kirchnerismo se lleva la denuncia y las imputaciones a un extremo en el cual ningún otro sector de la oposición puede ser más o menos razonable, porque ellos lo están llevando a un punto realmente inexplicable. Quería señalar el caso de hoy porque es un caso, digamos, tan elocuente, tan demostrativo de que están diciendo cosas que no son ciertas. Las Fuerzas Armadas no tienen que volver el 22 de octubre a custodiar y trasladar las urnas. Ya estuvieron el 13 de agosto custodiando y trasladando las urnas. Entonces, por lo menos tengamos el consenso o la aceptación mínima de que las elecciones son transparentes, son buenas, digamos, tienen calidad, los resultados son los que tienen que ser, porque si no tenemos ni siquiera consenso en eso, entonces no vamos a tener consenso en ningún otro tema de la política argentina. Chao, hasta lunes.